Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos toda gloria, honra y alabanza, Señor, que este mensaje sea atesorada en nuestros corazones y que nos des una enseñanza de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice aquí en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé, eh, la palabra dice ahí que Noé construyó un arca. Dios le dijo a Noé que construyó un arca porque iba a venir un diluvio, un gran diluvio. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Noé creyó a Dios, con Dios caminó Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto es lo que precisamente tenemos que tener, saber, y es de mucha importancia porque Noé fue salvado del diluvio y escapar de los juicios que Noé presenció. Dios le advirtió a Noé que iba a haber un juicio terrible en esa época, en el tiempo de Noé. Y ese juicio fue el diluvio. Y Dios le dijo que construyera un arca. Eh, Aquí él fue salvado en el arca. Dios quiere que en su voluntad seamos salvos de los juicios que va a venir. Así también en este tiempo actual que estamos viviendo, la maldad se está incrementando enormemente de gran magnitud, ya que vemos en las noticias, en los noticieros, ¿no? Diferentes factores, situaciones que se ve, violencia, robos, asaltos, ¿no? Y tantas situaciones que se ve. Cada vez el mundo se ve en la actualidad que la maldad se está incrementando. En el tiempo de Noé también pasó, porque la palabra lo dice en Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios tuvo que mandar el diluvio porque la tierra se había corrompido delante de Dios. Así también en este tiempo la maldad se está incrementando más a pesar de las situaciones
que se está presentando, la situación ahora que estamos viviendo, se está viviendo, se podría decir, una manera muy violenta, ¿no? Y eh, y lo más que se ve en la sociedad es que a pesar de las situaciones que están pasando, eh, las personas, la sociedad no buscan de Dios. A pesar de todas estas situaciones de la pandemia y otras situaciones que se ven en el mundo, la gente no busca a Dios. Siguen en eh, haciendo sus cosas malas, robando, asaltando y se sigue incrementando. Aquí también es lo que pasó en el día de Noé. Noé estuvo predicando la palabra de Dios un buen tiempo en ese entonces y la gente, la sociedad en ese entonces eh, se burlaban de Noé predicando que iba a venir un diluvio y que él estaba construyendo un arca. Ellos, la sociedad no conocían que era un diluvio y ellos pensaban también, como no conocían el diluvio, pensaba que Noé estaba loco construyendo un arca. Pero Dios le advirtió a Noé y Noé creyó en Dios. Aquí en Lucas capítulo 27, perdón, 17, versículo 26 al 27, dice la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Noé era una persona justa delante de Dios. Advirtió a la sociedad diciendo que se iba a acercar un diluvio. Así también en este tiempo se está dando la palabra de Dios. Dios usa a muchas personas y a los creyentes también para poder nosotros dar la palabra de que Cristo está a punto por venir, que Cristo está a las puertas, que Cristo ya va a venir a recoger a su novia, a su futura esposa. Gloria a Dios. Pero aquí la palabra de Dios, como iba a caer un juicio en la tierra por el diluvio, Noé fue salvado, fue trasladado a un lugar que en este caso fue el arca. Así también en este tiempo, también vendrá juicios muy terribles en este mundo, en esta tierra, dice la palabra, donde lo dice aquí en Mateo, capítulo, déjame buscarlo por favor, Mateo, Mateo capítulo 24, versículo
Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Gloria a Dios. A final de cuentas, la palabra dice que no va a venir bendición al mundo, sino que va a venir juicio de Dios por la perversidad del pecado del hombre, que aumentará mucho más todavía. Así como en ese tiempo de Noé, la tierra fue corrompida, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Pero igualmente en este tiempo está pasando. Y aquí Noé nos enseña que él fue salvado y nosotros también vamos a ser salvados cuando Cristo venga a recoger a su pueblo, cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Y iremos a la patria celestial, a la nueva Jerusalén que está arriba en el tercer cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Noé nos enseña aquí que tenemos que ser varón justo, varón justo. Gloria a Dios. La maldad se había incrementado tanto que, que en Génesis capítulo 6, versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y dice, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne se había corrompido de gran manera, de una forma ya de gran manera, dice. Es decir, que había mucha perversión en los seres humanos en el tiempo de Noé, y ahora en este tiempo también no ha cambiado. Lo que pasaba en Noé es lo que también está pasando ahora, pero con mayor énfasis. En el tiempo de Noé existía también la inmoralidad sexual y el desenfreno moral. En este tiempo también ahora, actual en que vivimos, también se ve que hay una inmoralidad sexual y un desenfreno moral. Ahora últimamente se escucha en las noticias que quieren legalizar, ¿no? Ya esa es noticia secular, legalizar el matrimonio o el estado civil de pareja de esposos del mismo sexo. Y eso, la noticia dice, yo he escuchado en las noticias que dice que también como la iglesia, ¿no? Los que son de la eclesía, ¿no? Los eclesiásticos lo dicen, ellos tienen sus leyes, que ellos también, nosotros, la gente que es del pueblo, también tiene sus leyes, dice. Y eso está de una manera mal en el sentido de que eh, eso es lo que Dios no lo permite. Él es el Todopoderoso, Él es el creador de las cosas. En Romanos capítulo 1, versículo 26 y el 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, es decir, lesbianismo. Y en el versículo 27 dice, y de igual modo también
los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, dice, en sus lascivias, es decir, en sus deseos desenfrenados, unos con otros, dice aquí, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, es decir, homosexualismo, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. En este caso, puede ser transmisión de enfermedad de relación sexual. A consecuencia de esto, pueden brotar nuevas enfermedades de transmisión sexual, puede incrementar el virus del SIDA y muchas situaciones que se puedan ver. Se ve en las noticias que están una manera haciendo de poder legalizar de una u otra forma. Eso se ve ya. En diferentes países desarrollados ya aprobaron esta ley. Y no recuerdo bien, en América Latina también, en algunos países también se han aprobado esta ley de la unión civil del mismo sexo. En Levítico capítulo 18, versículo 22 al 23, dice, no te echarás con varón como con mujer, dice. Es decir, no tener relaciones sexuales con una pareja de mujer o con una pareja de varones, porque dice esto es abominación. Y dice que esto Dios, para él no es aceptable esto. Sabemos que el matrimonio es la pareja entre un hombre y una mujer, y después del matrimonio conocer a su esposo, es decir, tener relación sexual. Esa es la voluntad de Dios, lo que la palabra dice. Pero aquí dice todo lo contrario, que esto es abominación, que no te echarás varón con varón, ni tampoco te echarás mujer con mujer. En, en la época de Noé también pasaba esta situación. Había un desenfreno total de inmoralidad sexual. Y también recordamos también en Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que ca- eh, cayó fuego del cielo también por la gran perversidad del pecado que se habría cometido ahí. Y en la época de Noé también. Y ahí nos da un ejemplo que Lot fue sacado de ese lugar. Lot fue sacado de ese lugar para que no, no caiga juicio en él. Así también la iglesia nos enseña, gloria a Dios, que nosotros tenemos que estar preparados, que cuando los juicios vengan, nosotros tenemos que partir, vamos a ser arrebatados. El Señor Jesucristo vendrá a arrebatar a su iglesia, porque la palabra dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, a quien esperamos a nuestro Señor y Salvador en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos peregrinos y advenedizos aquí. Estamos de paso, pero llegará un día en que nosotros estaremos arriba, en el cielo, en la nueva Jerusalén, la nueva ciudad celestial. Gloria a Dios. Y aquí la palabra nos dice que para poder estar con el Señor tenemos que prepararnos, dice. Vivir en santidad y ser justos delante de Dios. Ser como Noé. Dice que fue varón justo. Gloria a Dios. Aquí la palabra del Señor dice aquí en Romanos que el mundo, la maldad se está incrementando. Ya hay leyes que quieren aprobar, como estoy volviendo a repetir. Inclusive también en el versículo 23 del Levítico, del capítulo 18, dice,
ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amasillándote con él, ni mujer alguna se podrá delante de animal. Para ayuntarse con él es perversión. Es decir, que Dios dice aquí que también es perversión tener relaciones sexuales de seres humanos con animales. En un país, no recuerdo, había un individuo, no recuerdo, que una persona, un varón, que estaba reclamando al gobierno diciendo que aprueben una ley para que haya un casamiento entre un ser humano y un animal, que tiene el derecho de estar con un animal, porque lo mantiene, porque lo cuida, tiene un sentimiento especial a ese animal y quiere casarse con ese animal. Y quién sabe, muchas situaciones pueden pasar ahí, pero si la palabra dice que esto es perversión, ¿no? Ayuntamiento, o sea, amasillándose, dice, o sea, tener relaciones con animales es algo que para Dios no le agrada. Hay diferentes países que quieren también legalizar esto, pero al final de los tiempos esto se va a dar. Pero ya cuando esto se dé, la iglesia tiene que ya que partir, porque la iglesia no puede presenciar estas cosas. Gloria a Dios. Cristo tiene que arrebatar a su iglesia, ya muy pronto. Cristo está a las puertas. Cristo ya está por venir. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso también, la palabra dice que tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que estar preparados, porque si nos quedamos, esto va a venir un juicio terrible, un juicio tremendo, dice la palabra del Señor. Como dice aquí en Lucas, estamos leyendo en Lucas 17:26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Se está refiriendo aquí que el casamiento, se casaban y se daba en casamiento. Aquí se está refiriendo a la palabra del Señor, que es un anhelo por lo material, los afanes de esta vida, por lo pasajero, por lo que es algo pasajero, porque el Señor dice en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, se va a cumplir. Esto es temporal, como también dice en Isaías capítulo 22. Busquemos Isaías capítulo 22. Gloria a Dios. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículo 12. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Gloria a Dios.
O sea, es decir, aprovecha la vida, aprovecha lo que tienes que hacer. Coman y beban porque mañana moriremos. Es decir, los afanes de la vida, los deleites de este mundo que el mundo ofrece, y así nos apartamos de Dios y nos da entretenimiento y no buscamos de Dios. Eso es lo que se está viendo ahora en el tiempo actual, que hay mucho entretenimiento, muchas cosas, y no se preocupan que el Señor está dando el mensaje del que el Señor en su mensaje está diciendo de que ya estoy pronto por venir. Miren las noticias, miren las señales que están ocurriendo, pero tanto es el entretenimiento que el pueblo de Dios no se da cuenta, no se da cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. En Lucas aquí, el Señor quiere que nosotros estemos preparados, pero para estar preparados tenemos que tengamos paz en nuestro corazón. Dice, mis paz les doy, mis paz los dejo, pero no es la paz que el mundo les da. Ellos a veces buscamos la paz del mundo, que nos entretenemos para buscar la paz, pero no buscamos la verdadera paz. Tenemos que ser guiados por el Señor, guiados por el poder de su Espíritu Santo, para que el día de que Él venga a recoger a su pueblo, arrebatar a su iglesia, estemos preparados. Gloria a Dios. Tenemos que estar preparados, querido hermano, querido oyente que me estás escuchando. Si no conoces al Señor, el Señor está pronto por venir a recogernos. Y si tú no te arrepientes, te quedarás definitivamente y habrá muchos juicios terribles como nunca la ha habido y como nunca la habrá, dice la palabra. En Lucas capítulo Lucas capítulo 21, versículo 36, mira lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice, velar pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos está diciendo que tenemos que velar, que tenemos que estar atento de las cosas que van a pasar, de las cosas que van a venir, de las señales que el Señor está pronto por venir. Eso es lo que está diciendo aquí. Y eso es importante. Él está anunciando, dando el mensaje del futuro, que tenemos que estar preparados. Estar preparados. ¿Y cómo tenemos que estar preparados? Viviendo en santidad. Porque la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, que verán al Señor, a Dios. Pero vivir en santidad, tenemos que nosotros darnos cuenta que si tenemos, por ejemplo, porque dice Dios nos llamó a paz en nuestro corazón, entonces si yo tengo en contra de mi prójimo o algo, tengo que pedirle perdón. Si tengo en contra con un hermano en la fe, si tengo celos, iras o envidia en contra de mi hermano, yo no me voy a ir en el día cuando el Señor venga, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Es un pecado que está oculto dentro del corazón. El único que conoce ese pecado es el Señor.
Pero si nosotros no nos arrepentimos, no nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón a nuestro hermano, a nuestro prójimo, entonces nunca nos vamos a ir, nunca. Y Dios sana el corazón, nos saca eso si nos humillamos delante de Él y pedimos perdón a nuestro hermano, a nuestra hermana, a un amigo, a un compañero de trabajo, o inclusive a nuestra, más importante, a nuestra familia. Por eso dice, velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que vendrán. ¿Qué cosas vendrán? Juicio de Dios. Dice aquí, velar pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dios nos manda aquí que tenemos que orar para poder escapar de las cosas que vendrán. ¿Y qué cosas van a venir? Ya lo vuelvo a repetir, juicios terribles, muy tormentoso, demasiado tormentoso. Es por eso el Señor nos advierte que la iglesia no se puede quedar aquí, porque va a venir unos juicios muy tremendos, y prepararnos en vivir en santidad. Gloria a Dios. Pero la prioridad que dice aquí la palabra de Dios es orar. Orar por digno de escapar, dice. Orar. Orando, dice, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Orar que el Señor nos lleve. Orar de ponerme a cuentas si tengo en contra de alguien, de un hermano o de un familiar, humillarnos delante de Dios y pedir perdón, porque cuando el Señor venga, nos lleve, vivir en santidad, que la novia esté preparada, la futura esposa esté preparada. Cuando venga el esposo ya encuentra a su novia, a su futura esposa, sin mancha ni arruga. Pero el Señor quiere que nosotros sepamos que, que sepamos lo venidero, lo que va a venir. En Isaías capítulo 44, Isaías, vamos a Isaías capítulo 44. Oh, me pasé hasta por acá. Jeje. Isaías capítulo 44, versículo 7. Ujú. Versículo 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará. Ahí está. Y lo pondrá en orden delante de mí. Y dice aquí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, o sea, cuando se estableció más antes. También el Señor daba el mensaje que lo que iba a pasar. Y ahí en este tiempo también. Y dice aquí, anúnciales lo que viene, lo que está por venir. O sea que, es decir, que Dios le interesa que el pueblo de Dios sepa lo que va a venir para estar preparado. Sí, acá la palabra lo dice. Anuncie lo que viene y lo que está por venir. ¿Y qué es lo que está por venir? Los juicios de Dios. Ahorita estamos experimentando principio de dolores. La iglesia es ojo ocular que está pasando cosas, como dice la palabra, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, la apostasía y toda esta situación que se está llegando, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino.
habrá pestes, hambres, ¿no? Enfermedades y toda esta situación que se está llegando. Fenómenos raros, tormentas, huracanes, eh, temblores o sismos de diferentes lugares, en diferentes países, ¿no? Apariciones raras que se ven en el cielo, señales en el cielo. Entonces, son señales de que el Señor Jesucristo está pronto por venir. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a regresar a Lucas. Lucas capítulo 22. Por eso el Señor dice en el versículo 36, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. En el versículo 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. O sea, las señales que se está llegando, que ya Cristo está pronto por venir. Y dice aquí, mirad también por vosotros mismos, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. O sea, que no haya afanes, entretenimiento. Si nosotros buscamos más las cosas materiales que a Dios, estamos perdidos. Pero si buscamos primero al Señor, a Cristo, Él nos da añadidura. Dice, buscar el reino y su justicia y todo será añadido, dice. Pero no dice buscar primero la añadidura y después buscar el reino de Dios. Eso no dice. Pero muchas personas buscan más lo material que a Dios. Pero cuando buscan más lo material, le dan la espalda a Dios. Por eso acá dice la palabra, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día cuando el Señor Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia. Que no nos encuentre afanados, sino que nos encuentre buscando el reino de Dios y su justicia, dice. Estar preparados, vivir en santidad. ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Y dice aquí, y venga de repente sobre vosotros aquel día, versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sobre un lazo. O sea, un lazo con tres, un lazo es rapidísimo. O sea que el día del arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos. Donde vemos aquí en Corintios, Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuál trompeta se está diciendo? En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Es decir, si yo muero hoy día, por ejemplo, ¿no? Si yo muero hoy día, si, si una persona fallece en Cristo, eh,
y el Señor viene mañana, pero el creyente ya falleció ayer, por ejemplo, y el Señor, por ejemplo, viene mañana, entonces Él lo resucitará con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que no se deteriora, un cuerpo glorificado. Y aquí lo dice la palabra. Pero en caso de que, por ejemplo, viene ahorita el Señor y nos recoge y yo estoy vivo, entonces dice, seré transformado en un abrir y cerrar de ojos. Acá la palabra dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que primero resucitarán todos los creyentes que dieron su vida al Señor. Y los que estén vivos serán, dice aquí, y lo que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, serán arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que está esperando la iglesia, que Cristo está pronto por venir a recoger, a arrebatar su iglesia, tanto los vivos como los fallecidos que murieron en Cristo, que dieron su vida al Señor. Ellos también resucitarán y los que estén vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué más dice aquí? ¿Para qué? Con ellos, para recibir acá con arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Así será en un abrir y cerrar de ojos. En Lucas, vamos a Lucas, porque dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, en un lazo así rapidísimo. Pero cuando ya nosotros nos vayamos, también va a haber un lazo, o sea, va a haber juicio de Dios, castigo. Pero la iglesia ya no va a estar, ya no va a sufrir esos castigos, esos juicios terribles. Así como Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra porque iba a caer juicio en ese pueblo, en esas dos ciudades, Dios tuvo misericordia de Lot y lo sacó. Pero nosotros también seremos sacados, pero no nos vamos a ir a otra ciudad, sino que nos iremos a la ciudad celestial, a la patria celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que va a pasar. Gloria a Dios. Pero tenemos que vivir en santidad, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, los entretenimientos, que estemos alerta lo que va a pasar, que no nos encerremos, estemos en una burbuja, se podría decir, cerrada, e ignoramos las cosas que está pasando en el tiempo profético que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La iglesia tiene que estar preparada, porque en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro. Uy, está por acá segunda de Pedro. A ver.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, que Noé, dice que guardó a Noé pregonero de justicia, o sea que Noé comenzó a dar la justicia de Dios predicando de que iba a venir el diluvio. Así nosotros ahora en este tiempo también estamos predicando sobre el arrebato de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí la palabra nos enseña de que Noé era perfecto en sus generaciones. Quiere decir que era un heraldo, un mensajero de su tiempo, es decir, un mensajero que advirtió a la humanidad sobre el peligro futuro, y anunció valientemente lo que iba a ocurrir, anunció valientemente. O sea que Noé creó, creyó en Dios, de las cosas que no se ve, pero lo creyó a Dios. Así nosotros tenemos que creer que el Señor está pronto por venir. Anuncie lo que viene, dice en Isaías que hemos leído, lo que va a venir. Anuncie lo que viene. Anuncie. Alabado sea el nombre del Señor. Anuncie lo que viene y lo que está por venir, dice. No tenemos que estar adormecidos o entretenidos, sino tener la sensibilidad espiritual de que el Señor está dando señales de que ya está pronto a las puertas. Alabado sea el nombre del Señor. Noé nos dejó una enseñanza a la humanidad. No solamente fue la supervivencia de la especie humana. Claro, si Noé no fuera justo, bueno, ¿qué sería de la humanidad? Pero no solamente eso, sino que lo más importante es que Noé nos enseña la fe que él creyó a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice la palabra del Señor: por la fe, dice Noé, cuando fue advertido por Dios, o sea que Dios le dijo acerca de las cosas que aún no se veían, ahí está, no se veía, fue advertido de las cosas que no se veían. Dios le dice a Noé, construye el arca. Noé no sabía que era un arca, ni idea tenía lo que era un arca, ni tampoco ni idea tenía lo que era un diluvio. En ese tiempo no conocían el diluvio o qué significaba diluvio. No conocían una lluvia de esa magnitud, no había lluvia. Entonces aquí por la fe, dice Noé, creyó a Dios y dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, o sea, no con miedo, sino con reverencia, con respeto, con humildad, con obediencia, dice, con temor, preparó el arca. En su casa en el arca en que su casa se salvase. Y dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, por la fe Noé se salvó, pero el mundo fue condenado porque no tuvo fe, no creyó lo que Noé predicó en el día futuro que iba a venir, juicio de Dios. Así en este tiempo también se está dando la palabra de qué juicios van a venir. Y eso en la palabra está escrita. Ahí los juicios de Dios que van a venir en toda la tierra. Los moradores de la tierra, dice en Apocalipsis, ¿no? Vendrán juicios terribles, pero también está dando el mensaje futuro la salvación de la iglesia, la esperanza de la iglesia que va pronto a ser arrebatada. Gloria a Dios. Pero que dice en Génesis capítulo 7, versículo 16, dice,
como le había mandado Dios, y, y Jehová le cerró la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, nadie puede abrirla, ningún ser humano. Cuando cuando Noé cerró la puerta, él ya no pudo hacer nada. La gente que había escuchado lo que Neo predicó en el futuro, lo que iba a pasar, al final ellos se dieron cuenta, pero ya era muy tarde. Y habrán dicho, Noé, Noé, ahora sí te creemos que, que Dios ha mandado este diluvio, pero ahora déjanos entrar porque nos ahogamos. Y yo, si me pongo en lugar de Noé en esa situación, yo creo que Noé habrá puesto en su corazón de hacerlo de una manera buena, él, de poder salvarlos y abrir la puerta. Pero él no pudo hacer eso porque el mismo Dios cerró la puerta y él ya no pudo hacer nada. Así también en el día del arrebato de la iglesia, también muchos se irán, o pocos, ¿no? O solamente Dios sabe, ¿no? Un grupo se irán, una cantidad de diferentes países del mundo de creyentes serán arrebatados, van a desaparecer de esta tierra. Y cuando desaparezcan ahí, su cuerpo no estén, entonces va a haber un caos también. Y cuando las personas se den cuenta de eh, que personas que le predicaron la palabra, que le dijeron que Cristo va a venir a recoger a su pueblo, dijeron, es cierto, ahora sé que Dios, que su palabra dijo la verdad. Mi hermano se fue, mi amigo se fue, mi compañera, mi tía, mi abuela, mis hijos, mis sobrinas se fueron y yo me quedé. ¿Por qué no los escuché? ¿Por qué no les dije? ¿Por qué no los escuché? ¿Por qué no les hice caso? Ahora me he quedado. Así también pasó con Noé. Cuando Dios cerró la puerta, ellos dijeron, Noé, ábrenos la puerta. Y cuando la iglesia se vaya, en el día del arrebato, va a haber un caos social, porque muchas personas van a estar desaparecidas. Y cuando las personas están desaparecidas va a haber un caos, se van a asustar. Otros se van a asustar, otros se van a dar cuenta que el Señor vino a recogerlos y que se quedaron. Alabado sea el nombre del Señor. Como dice en Mateo capítulo 25, versículo 10 al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino al esposo, vino el esposo, y los que estaban preparados entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Ahí está. Así como Dios cerró la puerta en el arca, así también en este tiempo la novia va a ser recogida y después el Señor cerrará la puerta. Después vinieron también las vírgenes insensatas, que estaban entretenidas en sus afanes y no buscaban de Dios, no fueron direccionadas por el Espíritu Santo, no le hicieron caso al Espíritu Santo. Estoy por venir, prepárate, guárdate, no estés en tus deleites, en tus entretenimientos. Busca de mí, no buscas al hombre, no busques los afanes de tu corazón, no busques los afanes del mundo, no busques los afanes de entretenimiento. Y cuando el Espíritu Santo, Él nos habla, nos dice, nos prepara. Después dice, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, dice, ábrenos. Pero ¿qué pasó? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, que no os conozco. Es lamentable. Por eso, querido hermano, querida hermana, buscar del Señor, yo también incluyéndome, hay que buscar del Señor. El Señor está pronto por venir. Que Él nos encuentre haciendo la voluntad de Dios. Que el día que Él nos encuentre para llevarnos, que nos encuentre haciendo la voluntad de Dios en su palabra.
no en los entretenimientos, no obedecer al hombre, sino obedecer en su palabra lo que el Señor manda. Y dice aquí, velar pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahí nos enseña Noé en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice, vivió Enoc 65 años. A ver, Génesis capítulo 5, versículo 21. Vamos a buscar aquí. Génesis capítulo 5, versículo 21. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Y qué más dice? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí Enoc, ¿qué nos enseña? Que caminó, dice, con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Fue guiado por el Espíritu Santo Enoc. Como dice la palabra, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo nos va a levantar. El Espíritu Santo. Y tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice ahora que tenemos que estar preparados, que nos preparemos ya, que ya la pronta de la venida del Señor, el arrebato del pueblo de la iglesia está ya cerca. El Espíritu Santo está diciendo, ven Señor, ven, ven Señor Jesús. Y la iglesia dice también, ven, ven Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Dice aquí, por la fe Enoc fue transpuesto, fue arrebatado, fue sacado, fue librado, fue llevado, para no ver, dice, muerte, y no fue hallado porque porque los traspuso Dios, o sea, se lo llevó. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí Enoc también nos enseña que caminó Enoc con Dios y agradó a Dios. Así nosotros tenemos que encaminarnos con Dios y agradar a Dios, ser guiados por su presencia, por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso aquí la palabra de Dios dice que en Hebreos capítulo ahí mismo 6, versículo 7. Hebreos capítulo 6.
No, Hebreos capítulo 11, versículo 6, perdón. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tenemos que estar preparados, tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Como dice en Apocalipsis, retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes. Este sería el día de hoy. Ya se terminó el mensaje para la gloria de Dios, por su gracia y misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Ten misericordia, Señor, de mis hermanos, de nuestros familiares también, Señor, que cuando tú vengas, Señor, vengas a recogernos, Padre Santo. Te pido, Señor, que tu presencia de tu poder, de tu Espíritu Santo, que este mensaje sea atesorada en los corazones de cada uno de nosotros y que nos preparemos, Señor, cuando tú vengas, Señor, y que nos demos cuenta cuáles son tus señales y a través de estas señales sea entendida de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, que los guardes, que los ayudes, Señor. Ayúdalos, Señor, guíalos de tu presencia, Padre Santo. Y que no te olvides de nosotros, Señor, que cuando tú vengas a recoger a tu amada esposa, a tu futura esposa, Señor, nos encuentras sin mancha ni arrugas, Señor, y viviendo en santidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra ya terminó. Dios los bendiga a todos. Será para otra oportunidad de poder dar un mensaje de la palabra de Dios. Nos vemos. Dios los bendiga.